Empezó a grabar. Bien. Bueno. Estoy tratando de compartirla. ¿No aparece? Es lindo. Otra vez Fernando levanta la mano. Sí. ¿Y ahora? Sí, Fernando. No, el micrófono. Abajo. ¿Aquí? Aquí. Fernando no sé qué quiere. Levanta la mano, Fernando. Baje la mano a Fernando. Ahí está. Capaz que le quedó. Fernando, si está con la mano levantada por algún motivo, manténela y si no, bajala. Sí, Fernando. No levanté la mano. Ojo, capaz que la tengo activa, ya la apago. Sí, bueno, listo. Bien. Bueno. Vamos a empezar a presentar esto de la antropología de la alimentación. Vamos a trabajar con un caso de estudio que nos trae Cecilia Pernasetti y que plantea un caso que trabajó en su tesis de maestría. Sí, bueno, post maestría de doctorado. Bien. Si querés yo le voy. Dale. Yo quisiera decir nada más una cosita antes. Lo que vamos a compartir estos viernes, estos encuentros, son experiencias de investigación. Que en particular el grupo de trabajo que venimos trabajando desde hace varios años en estas temáticas y que tiene la particularidad de que está integrado de manera interdisciplinaria por antropólogos, etnobiólogos, nutricionistas, y también se suman colaborando gente que está en el ámbito de la producción o de la comercialización alternativa de alimentos. Las temáticas que trabajamos son muy amplias y que tienen que ver con el universo amplio de la antropología de la alimentación, que como decía José, desde la antropología las consideramos como prácticas vinculadas a la producción, obtención o recolección, circulación y consumo de alimentos y desecho. Imagínense que ahí ya abarcamos todo el proceso, no solamente el plato en la mesa, aunque el plato en la mesa es, digamos, esa síntesis, ¿no? Desde la cual inclusive se puede ver los demás procesos. Bueno, el plato en la mesa o el hecho de llevarse a la boca un alimento. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir una experiencia de investigación que es la mía, que estoy haciendo trabajo de investigación en el norte de la provincia de Catamarca, en particular en el departamento Belén. Y hoy mismo también vamos a compartir otra experiencia de investigación de Maribel Cozziano, nutricionista que forma parte del equipo, que ella está trabajando otra temática diferente que tiene que ver más bien con organizaciones sociales vinculadas a la producción y comercialización alternativa de alimentos. Bueno, esos serían los dos casos que vamos a ver hoy. Nos vamos a organizar de este modo. Yo lo voy a presentar, insisto, esto va a ser una presentación del caso, me voy a centrar en contarles mi experiencia de investigación. Cómo empecé, por dónde seguí y en qué estado, a partir de dónde empecé a sistematizar los datos. Después vamos a hacer un momentito para preguntas y luego seguimos con la exposición de Maribel, ¿sí? Bueno, yo le puse este título a esta presentación o a este compartir que voy a hacer con ustedes. Soberanía alimentaria, turismo y patrimonio. Cómo sostener modos locales de hacer vida rural. Aquí es
para ubicarnos en el área de estudio, que es el noroeste de Argentina, dentro de lo que se conoce como Valles Calchaquíes, el departamento Belén, que está en el noroeste de la provincia de Catamarca. Dentro del departamento Belén, yo en particular me enfoqué por una primera parte en la ciudad de Belén y una segunda parte en lo que se conoce como el norte grande, que en términos antropológicos sería una categoría nativa, una categoría local, que nombra a una zona del norte de Belén que abarca los municipios de San Fernando, Puerta de Corral Quemado o Alfín, Corral Quemado y Villavil, que serían Valles, Prepuna y Puna. Yo este trabajo de campo lo empecé, o sea, ya hace varios años que estoy haciendo trabajo de campo ahí. El primer trabajo que hice fue un trabajo de relevamiento de comidas tradicionales, con la intención, más que de hacer un trabajo académico, propiamente dicho, un trabajo de relevamiento, de recuperación, con una mirada patrimonialista, digamos, intuitiva, por decirlo así, ¿no? Entonces, porque yo soy de Belén, me he criado en Belén, y mi propia experiencia de vida me hacía ver que muchas comidas que yo comía en Belén no se las comía en ningún otro lado. Después estuve algunos años viviendo en México, y esto, ¿por qué lo traigo? Porque allá el Estado trabaja mucho con el cuidado, la recuperación, el fomento de las cocinas regionales. Tanto es así que está declarada como Patrimonio Universal de la Humanidad a partir de este trabajo, no es casual, hay un trabajo, digamos, del Estado, de lobby, pública, colecciones, de recetarios y demás. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo hablaba de mis comidas, ningún argentino reconocía las comidas que yo comía como propias de Argentina, eran como raras. Eso me llevó a ese enfrentamiento con el otro, que es un caso clásico antropológico, me llevó a reconsiderar lo propio, a mirarme a mí misma de manera distinta y a reconocer que aquello que para mí era una parte más de mi vida, de pronto adquiría un valor, ¿no? En su diferencia. Y esa es otra de las, digamos, particularidades de la antropología, que es la mirada en la alteridad, ¿no? Creo que es una particularidad que en este momento es cada vez más urgente en la medida en que estamos en presencia, y esto se ve mucho en la alimentación, de un proceso global de homogeneización de gustos, producciones. ¿Por qué? Porque es, digamos, un sistema mundial globalizado a partir del mercado y de la producción a escala. Las ganancias tienen que ver con llegar y ocupar y colonizar cada vez más mercados. Esa colonización de mercado pone en riesgo las propias dinámicas locales, particularidades identitarias de alimentación. Entonces, si antes se consumía la Coca-Cola en un sector, ahora es en todo el mundo, ¿no? Pero sin ese escalamiento no sería posible eso, más otros ejemplos desde el azúcar, la harina y demás. Hay trabajos antropológicos muy interesantes sobre esos temas. Esto es como un contexto muy general de desde dónde estaba más o menos yo parada cuando empecé esta investigación. En esa ocasión hicimos con una compañera de investigación un trabajo de relevamiento y registro de cocina tradicional, y nos acercamos a algunas personas y les preguntamos para ellos qué era su comida propia local. A partir de ahí, no me voy a detener en eso. Eso derivó en un libro que se publicó y que tiene este sentido de registro y de poner junto con la receta la historia de vida de las personas que compartieron su comida y la historia de los pueblos que habíamos visitado. En ese trayecto investigativo inicial, pudimos ver que en cada plato de comidas, ¿qué veíamos en cada plato? ¿O qué empezamos a ver ya con otra mirada antropológica? ¿Qué empecé a ver
a partir inclusive de nutrirme con lecturas más teóricas sobre antropología, sobre desarrollos de la antropología de la alimentación y de la antropología rural, era notable cómo esas comidas tenían vigencias, cómo sobreviven o cómo van desapareciendo dentro de la dinámica local. ¿Qué quería decir eso? Que no están aisladas, tienen que ver con un sistema de vida que hace que esa comida se siga comiendo. Inclusive por el solo hecho de ser diferente, particular, propia, local. Hay un apego también a hacer algo que nadie más come. Pero hay otras que se iban perdiendo porque pierden su lugar dentro de una dinámica de vida cotidiana. La otra cosa que veíamos, que no solo estábamos viendo la historia de la persona que nos contaba, o sea, cómo la aprendió, cuando la hacía, sino también la comida como un nudo de relaciones sociales, que se desarrollan a lo largo del tiempo. Un nudo de líneas de vida que se cruzan y que derivan en eso, con ese color, ese sabor y esa sustancia. Como por relaciones sociales no me refiero solamente a las relaciones entre grupos humanos, sino relaciones con su entorno, con su territorio, que también desde la antropología cada vez más se consideran relaciones sociales. La forma en que tiene la gente de relacionarse con su ambiente para obtener alimentos, que no es lo mismo que decir mirarlo como recurso, ¿no? Bueno, entonces la búsqueda fue rastrear, reconocer y reponer esas relaciones. Eso es lo que me interesaba. Ampliando el espacio-tiempo del comedor o la cocina o la tarde en que consumíamos, hacia atrás, hacia adelante y a esos lados. Por eso les llamo a estas comidas, a ese pedazo de pan o a ese plato caliente como un nudo de relación. Después de varios viajes y estadías prolongadas, cosa que es requisito sine qua non de todo trabajo etnográfico, llegó la hora de sistematizar esa experiencia. Una experiencia etnográfica. ¿Qué quiere decir? Establecer relaciones con las personas con las que yo interactuaba, acompañar en sus dinámicas cotidianas, y en esas dinámicas está la dinámica de qué comemos, ¿no? Y qué producimos. A la hora de sistematizar todo ese mundo de información que yo había recolectado durante mi trabajo de campo, decidí detenerme en un grupo de comidas, no en todas. La harina cocida de la familia de Rosa en Belén, los papines o papas collas de Barranca Larga, las empanadas de quinoa de las ferias, los horneos de las fiestas patronales y la mazamorra de Doña Elodia de Villavista. Yo les estoy, a propósito, se los pongo situados. Algunos nombres son de fantasía, otros no. Porque precisamente es el caso concreto, particular, donde la mirada antropológica se detiene y de ahí va el mundo, digamos, ¿no? Voy a detenerme brevemente por qué elegí estos alimentos. ¿Qué me permitió la harina cocida? Me permitió conocer, por ejemplo, la historia de la movilidad de las personas, porque la harina cocida, ¿alguien conoce? ¿De los que están aquí? ¿Sí? ¿Quién? Ajá, ¿cómo es? Un maíz que lo tuestan, yo te lo repito para la gente que no te va a escuchar porque el micrófono no llega, y después lo muelen y se vuelve harina. ¿Quién más conoce? Ajá. Ajá, en Santa María. Ajá. ¿También sos de Santa María? De Jujuy. ¿Alguien más? Porque en Belén, sobre todo, se come harina cocida de trigo. Perdón. Harina cocida de trigo. ¿Conocen la harina cocida de trigo?
No, es muy propia de Belén. No se conoce, fíjense ustedes, cómo la comida a veces es tan particular y genera, digamos, acompaña un sentido de identidad muy local. A pocos kilómetros ya no se conoce ese alimento, por decirlo así, en términos regionales. Son pocos los kilómetros que separan Belén de Santa María. Y en Belén hay personas que jamás probaron la harina cocida de maíz, no saben que existe, o no sabían. Y al revés, harina cocida de trigo. Bueno, estas son las cosas que uno va viendo cuando se mete en el tema de la alimentación, ¿no? Y cómo ahí se pone en evidencia que está cargada siempre de una subjetividad, ¿no? De afectos, de apegos, que van más allá del hecho nutricional en sí mismo. Bueno, ¿qué pasa con la harina cocida? La harina cocida es un alimento muy práctico, porque, como dicen las compañeras, se tuesta primero el grano, después se muele. O sea, esa harina ya está cocida. Lo único que necesita para ser consumida es agregarle algún líquido, o algún condimento, o agregarle a alguna otra comida. Hay diferentes maneras de consumirla. Y era una comida que aparece incluso en los relatos de viaje, porque es muy práctico de llevarla. Llevas eso en un descanso, agarras harina cocida, le echas agüita, lo mezclas y te lo comes y ya te alimentaste. En mis testimonios con personas de las zonas del norte de Belén, que hasta los años 80 o 90 del siglo pasado hacían caravaneo a las zonas altas, llevaban harina cocida como parte de su avío. Otra forma de consumirla era como un descanso en el trabajo, en el rastrojo, a media mañana. En Santa María tienen otras formas de consumirla que no me voy a meter quizás ahora. Como ulpada. Exacto. Para refrescar, tal cual. Como ulpada, acá la compañera dice que le pone agua, azúcar, como para refrescarse, ¿no? Y quita el hambre, alimenta. En la salida, exacto, en la salida al campo cuenta que su abuelo, ¿no? ¿Y vos probabas? Ah, ¿y ahora se consume? ¿Se sigue? Sí, mi mamá me trajo. ¿Vos la pediste? Sí. Claro, eso pasa con estas comidas, que uno las quiere tener. En Santa María, porque fui a hacer etnografía también ahí, pero no me metí mucho ahí, porque es otro universo, se la compra, se la ve, se la produce y se la comercializa, hay un molino, ¿no? O sea, se la puede comprar en almacenes. En Belén no. En Belén, ¿cómo circula? Ahí viene el tema de la circulación. Circula de boca en boca. O sea, don tal vende. ¿Y cuándo le traen cuando hay? ¿Y de dónde? Del norte. Si uno no está en la red, no sabe dónde conseguirla. ¿Me explico? No está en un anaquel de un supermercado. Forma parte de una red social. Pero también, hablando de sus movilidades, de estos caravaneos, me introduje gracias a la harina cocida en la historia de los pueblos, de nuestros pueblos del norte, que son pueblos cuya gente se mueve mucho porque tiene que salir a trabajar, tuvo que salir a trabajar a otro lado. Entonces tienen una experiencia de vida de una enorme intensidad. Viven en el sur, viven 10 años, vuelven cada año para las fiestas patronales, se mueven en el subte de Buenos Aires como pez por el agua y después en su pueblo como pez por el agua, cosa que no le pasa a los porteños, ¿no? Salen de ahí y se pierden. Entonces estamos en presencia de personas que tienen una experiencia de vida apabullante, ¿sí? El rastro de la harina cocida me dejé llevar para ver todo eso. Los papines. ¿Por qué me detengo en los papines? Me permitieron recuperar experiencias de intervención de las instituciones del Estado en la producción agropecuaria local, en particular el INTA. En algunas zonas del norte de Belén se había perdido la producción de papines, o era cada vez más chiquita y con semillas
que habían perdido, digamos, su capacidad o su calidad. Hubo una iniciativa de reintroducirlas. Y reintroducirlas a su modo y manera. Con la gente de Córdoba hemos trabajado un caso de unos agricultores, se los cuento rapidito, que empiezan a reintroducir la papa. Ellos ya producían, traen semillas nuevas que las consiguen de Bolivia a través del INTA, que hizo un trabajo muy bueno. Las semillas, las papas cuando florecen son muy bonitas. ¿Alguien vio papas, cultivos de papas? ¿Sí? Entonces tienen flores de colores, ¿no? La ingeniera le dice, bueno, para aumentar la producción, eso me contó la ingeniera, no es para hablar mal ahora los ingenieros, en general puedo hablar mal, en este caso no. La ingeniera les dice, para aumentar la producción de papines, córtenle las flores. Hicieron en una de las de los rastrojos, hicieron eso, efectivamente 30% más de producción. Al año siguiente dice, bueno, hagamos todo así. Estos agricultores dijeron, no, no queremos. Nos gustan las flores. Tenían producción. No necesitaban más. ¿Qué idea de producción de alimentos hay ahí detrás? No es una idea que prioriza la maximización de la producción. ¿Sí? Bueno. Y acá estamos viendo la fiesta de la papa oca, el rodeo Gerván, que se hace desde hace unos años, todos los años, como parte de las nuevas fiestas que se han implementado, sobre todo en el municipio de Villavil, para atracción turística. Otra cosa en la que me detuve, las empanadas de quinoa, que me permitieron reconstruir también la intervención del Estado, pero en el proceso de acondicionamiento de los pueblos del norte para ser aptos para el turismo. ¿Les suena? El Estado dio capacitaciones, además de construir algo de infraestructura, ¿no? Los cambios implicados en la subjetividad y la consideración de sí mismos de esas personas que de pronto ahora tienen que saber atender al turista, saber qué le gusta, saber qué es lo que no conviene decir o qué conviene decir. Yo creo que es gente que tiene una larga experiencia de sobrevivencia, entonces, y plasticidad, y se va a ir acomodando a estas nuevas modas, pero le significa algo considero de gran profundidad en términos subjetivos, porque se tienen que volver producto atractivo de venta, a sí mismos, a su modo de vida, ¿sí? No sé si se mide tanto eso, esas consecuencias de volverse espectáculo, ¿me explicó? Espectáculo para una buena foto. Y aparecen sentidos emergentes del territorio y de prácticas de vida del pueblo como patrimonio. Ahí entra otra vez la idea de patrimonio que hay que poner en crisis y buscarle de otra vuelta, ¿no? Volver producto atractivo para que el turista llegue y se quede. Eso la quinoa. ¿Por qué me permitió ver eso la quinoa? ¿Saben por qué? Porque las empanadas de quinoa no se comían. Nadie las comía. No hay memoria en mis interlocutores de comer empanadas de quinoa. Es un invento para el turista. Lo hacen solo para las fechas que vienen los turistas. No lo hacen en otras fechas. No hacen para sus cumpleaños, sus bodas, sus fiestas patronales. Quizás ahora la empiecen a hacer. No les gusta, les parece desabrido. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la hacen? Y para el turismo. Hubo también, desde el Estado, una promoción de la producción de quinoa. Sí hay registros arqueológicos. Y ahí hay una buena historia vacía que ustedes podrían llenar cuando la quinoa se dejó de producir. Por ahí, yo no sé, ustedes saben más de eso, los arqueólogos y demás, hubo un momento en que la quinoa para los españoles era diabólica casi, ¿no? Y empezaron a meter el trigo y a desvalorar, subestimar los productos locales, los granos locales.
Ese fue, yo creo, una de las razones de las que se deja de cultivar la quinoa. Bueno, hay una promoción y se hace esto. Okay. Y la mazamorra de Doña Elodia, aquí quizás me detengo un poquito más, porque fue cocinar y comer con Elodia y su familia esa mazamorra una mañana de junio de desayuno que me permitió reconocer. En esa conversación, en cómo la hicimos con maíz que desgranamos, que sacamos de su chacra, que era lo poco que había podido hacer, lo poco que había podido cosechar, lo molimos, lo cocinamos, lo comimos y conversamos. Y ahí estaba su preocupación. Ella ya está viejita. No hay nadie que quiera cosechar maíz. Ahora, dice, todos quieren trabajar. ¿Qué quiere decir trabajar? Para mí trabajar había sido ir a traer el maíz, estaba agotadísima, molerlo en el mortero. No, eso no es trabajar para mí, Elodia. Esa es la vida. ¿Qué decía? Todos quieren trabajar, ¿qué quiere decir? Que cobra un sueldo. Que fuera lo que se llama en términos de sociología rural trabajo extrapredial, ¿no? Lo que no está dentro del predio. El avance de un sentido moderno de lo que es adecuado y deseable hacer para ganarse la vida. Es más moderno tener un sueldo, ¿sí? Tener un trabajo que la producción para autosustento. No estoy hablando de gente que quiera o no quiera trabajar, estoy hablando de consideraciones simbólicas acerca de qué está bueno hacer. ¿Sí? Ahora nadie quiere cosechar maíz, ahora todos quieren trabajar. Entonces, ahí que me interesó ver, bueno, dice doña Elodia eso, pero no solo lo decía doña Elodia, muchas personas de edad madura o de 50 para arriba eran las únicas que se estaban encargando de la hacienda, de llevar las cabras, de traerlas, del ajetreo en el rastrojo, porque ya no había mucho interés de hacer eso por parte de los jóvenes y tampoco estoy culpando eso, es un dato de la realidad. Los antropólogos trabajamos con datos de la realidad. Y seguramente este pueblo también, o estos pueblos han ido cambiando. Yo no digo que esté mal o bien. Pero sí que se pudo ver ahí cómo, por lo menos en la región esta, hay una irrupción del Estado como mayor empleador, y eso también genera preocupaciones, porque desde nuestro punto de vista que trabajamos, la antropología, la etnografía tiene que ser permeable a las preocupaciones de nuestros interlocutores, no a las mías, no a la del antropólogo que va ahí pensando. Recogemos los intereses, las preocupaciones, hay un antropólogo que dice las controversias públicas, colectivas, lo que está ahí, el murmullo, las incomodidades. Y ese murmullo tenía mucho que ver, que este cobra un sueldo, este tiene una beca, yo no, a mí me dieron, aquel no, y interfiere en las relaciones sociales. Lo que parece una ayuda es un hecho que son pueblos que eran expulsores de mano de obra y que, según términos de la geógrafa Doreen Massey, siempre estuvieron en esta geografía de la pobreza porque hay un sistema que los puso ahí. Si te vas en otras épocas no era Catamarca la zona pobre, pero si el sistema está planteado desde la pampa húmeda y la soja, y sí, a donde haya cerro no, y un clima árido, pues sí, queda fuera, ¿no? ¿Cómo interviene? Dificultades prácticas. Esa es también la mirada antropológica, ver lo que pasa, la vida, lo que hace la gente, a qué hora se levanta, va, dónde. Prácticas para conciliar el laburo que tenían que hacer para el municipio o para las empresas de construcción o las mineras y el sostenimiento de la hacienda, del rastrojo. Inevitablemente se va a ir perdiendo eso. No son los mismos tiempos.
Y bueno, entonces el Estado, instituciones provinciales o nacionales, políticas estatales de producción productiva o minera como gestor principal de cambios en los modos de hacer vida rural. Y otra vez vuelvo al tema de modos de hacer vida rural, porque como antropólogos miramos lo que la gente hace, no solo lo que la gente dice, o sea que no solo hacemos entrevistas, ¿sí? Por eso es que estamos ahí viendo y conviviendo. Y cierro con este testimonio de doña Elodia, que me trae a la otra categoría que había puesto en el título de este trabajo, la de soberanía alimentaria. ¿Ustedes están familiarizados con el término soberanía alimentaria? No importa, no hace falta que lo esté, digamos. Es una bandera política que levantaron campesinos organizados de manera internacional en lo que se conoce como Vía Campesina, que se refiere al derecho de darse alimentos saludables, ecológicamente sustentables o apropiados y apropiados culturalmente, y a no tener que admitir, aceptar alimentos que vienen desde afuera, ¿sí? Se los dije así torpemente, pero ustedes googleen soberanía alimentaria y va a estar maravilloso el concepto. Es una categoría de lucha que fue aceptada por la FAO, por la ONU, y que habla de eso, de darse el propio sustento, de tener una cierta autonomía y de cuidar las relaciones sociales que surgen alrededor del hecho alimentario. A partir de esa idea hay movimientos como Slow Food, que por ejemplo brega por comer comidas que no estén más allá de tantos kilómetros para que no se use y se gaste en energía o combustible fósil, o tener esa irracionalidad del sistema contemporáneo de que traen la lechuga de Mendoza pudiendo ser producida en las chacras, digamos, ¿no? Y doña Elodia dice, ella decía cuando se quejaba de que nadie quería comer maíz, el locro es más alimento, con tripa gorda yo con eso me he criado. Yo he trabajado mucho semillando el maíz, eran 4 o 5 yuntas de bueyes, antes no había otra cosa, o pimiento o papa, antes el maíz lo apreciaban muchísimo, lo compraban mucho esa gente del norte, de la laguna, lo cambiaban por carne de majada, de chivo, de cordero, de llama, también traían para cambiar por maíz. Fíjense todas las relaciones sociales que se establecían en ese momento. Ahora va un camión de Belén y da a toda esa gente, ¿sí? Porque ir con el caravaneo era ver a don fulano, al padrino de no sé quién, te invitaron a la boda, te pasaba algo y tenías quien te ayude. La red de solidaridad, ¿o no? Se despierta porque se la ha construido. Lo apreciaban mucho y ahora no. Ya ve que aquí estaban por cosechar maíz y no había quien lo saque. Han contestado que no son gallinas para comer maíz. Fíjense ustedes ahí el valor simbólico que ha sido otorgado al maíz frente a los fideos y al arroz. Dichosos de ustedes que tienen, yo no voy a decir que no voy a comer maíz, nosotros estamos acostumbrados, le digo, porque el maíz en todo caso yo lo hago locro, lo hago mazamorra, a veces también así para, no, que tienen con qué comprar fideos, así que lo he tenido que echar a los animales. Bueno, no quiero ponerme pesimista, pero sí quería traer esta reflexión sobre soberanía alimentaria, patrimonio y turismo para que pensemos qué estamos haciendo con todo esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿Por dónde habría que encarar la cosa? Más bien, me gustaría dejarles preguntas. Esto. Bueno, hay una consulta, hay una pregunta, algo que les haya quedado. Yo tengo una curiosidad.
variedad de lacturo Ajá. que aparecen en cultivos asociados a cereales igual, ¿no? Sí. Pero la papa, por ejemplo, la papa tiene un espectro muy amplio de usos, no solamente el hecho de comerlo, masticarlo y transformarlo, sino lo que implica en la papa o las formas en que cuando se empieza a cosechar la papa adquiere los diferentes significados en base a las formas con que la papa aparece cuando se la cosecha, tiene para las personas. ¿Sí? Sí. Hay un libro clásico de Denise Arnold donde Sí. hace una compilación de la dimensión simbólica de la papa. Preguntaba, a ver, no que porque haberlo contemplado, por supuesto, pero si alguna de esas cosas aparecieron. Aparecieron. No, en este proceso, en esta etapa de la investigación, no. Pero seguramente, si voy al rodeo Gerván y me instalo ahí, van a aparecer. Claro, son tiempos, son actividades, son procesos. O sea, hay mucha gente que quiere hacer la tecnología de libro. Exacto. No, yo fui al rodeo Gerván un par de veces y más bien me enfoqué en lo que podía a la cuestión de la promoción del INTA. Pero además por otra razón, lo que hace Denise Arnold en Bolivia, estamos hablando de una cultura que está orgullosa de sí No, misma, claro, eso es un mundo. que le acuna a las papas, le canta canciones a los papines, Claro. bueno, y sin ningún problema, y les parece que eso es lo que hay que hacer para que salga bien la papa. Está muy interesante las traducciones, las canciones. Sí. Pero nosotros estamos en presencia de poblaciones criollas que han sido criticadas, cuestionadas por sus propias costumbres. Entonces quizás se conserven, pero en la intimidad, y no lo van a estar diciendo así nomás. ¿Me explicó? ¿Cómo? ¿Lo qué? La chaya. Ahí está. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Que su abuelo chaya la papa antes de sembrar. Para que sea una buena cosecha. Sí. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hermoso lo que estamos escuchando de Cecilia y los comentarios. Solamente primero, gracias, y segundo, quería que admitan a Vilma, que es una colega, y a Carlos, Charlie, nuestro compañero del grupo de investigación, que están queriendo entrar a la... Perdón, no lo vi. Yo no quería dejar entrar a nadie más porque... Sí. Ahí. Vilma y Charlie, Ceci. Sí, Carlos Alonso. Fíjate, sí. Ahí está, muchas gracias. Bien. ¿Quién más? No aparece Charlie. A ver. Mientras tanto yo quería como meter la cuchara como nutricionista que soy, por ahí meto la cuchara, y quería como agregar a lo que venían contando esto de cómo que le cantan a la papa, a sembrar, que comentaba una de las participantes ahí antes de sembrar. Y bueno, y eso tiene mucho que ver con la cuestión cultural, ¿no? Esa construcción social que hacen con respecto a esa papa, ¿no? Y como comentaba ahí recién Cecilia, esto de ese caso de esta ingeniera que nos compartió, que el simple hecho para muchas personas de ver florecer esas papas, para ellos anuncia muchas cosas. Eso más allá de sus colores, el aroma y lo que, ese cambio en el paisaje que ellos, en el cual habitan y están allí, supone un montón de otras cosas alrededor de esa siembra y en ese momento de esa floración, ¿no? Y por ahí esa parte como que se va perdiendo por muchas razones, pero está bueno volver a resignificarlas. Eso nada más quería agregar. Y bueno, gracias. Sigo escuchando. Después le toca a ella hablar. Sí. ¿Alguien quiere hablar? No.
Cuando hablaba, Sí, decí, nosotros después repetimos acá en el micrófono. no, el tema es que este con la logia, Elodia. ella está distante, está solita, está muy distante de la humanidad. No, está en un pueblo, digamos, a las afueras de un pueblo. Pero en la humanidad, en los autos, en los colectivos, en el sur, Sí, pero bueno, sabe. Pero ahí ha venido al hospital, o viene porque tiene algún pariente acá, ha ido a Jujuy, ha ido a Belén, ciudad, ella es de un pueblo del norte de Belén. Sí, ha andado en el auto, qué sé yo, no está en el cerro. A eso me preguntaron. Sí, sigo avanzando. Ella dice que Ella habla de su propia experiencia. pero Sí, tomo esos conceptos, bien. pienso en tiempo de pérdida, Ah, bien. dando el reclamo, pienso en la lucha, estamos ahí trabajando con los seres los textos, y los autores allí se cosas, dentro de eso, lucha. Y se viene una violencia, se dice por esa manera de sentir lo que ella, esa señora, lo que hace todo, Y ya no le da mucho el cuerpo, por eso se lamenta. también, de todas maneras, es como que ella se lamenta también precisa por eso, la mano Sí. Ese día yo vi la carrera que hice, mucho de esto de la lucha por la soledad, Ajá. todo eso se ve mucho, manda Sí. hielo, todo eso. De cierto modo, yo quería un poco opinar. Aunque, ya no la dije ya pensando en lo que veía en el siglo, vimos sobre el mundo antiguo y esas cosas, yo fui leyendo esos conceptos que había construido en la empresa. Y ahí escuchando a ella, pensando en la lucha, ¿cómo hago para que eso que ella añora pueda ser más útil a nosotros? De la juntada, la única que hizo una porquería, para que eso pueda ser un aporte y Sí. porque si no es como que lo vemos acá y lo vemos de que puedan salir a... Mira, yo te puedo decir una sola cosa. Todos los cambios que tienen que ver con la alimentación siempre son lentos y son dificultosos. Porque alimentarse también habla de, o sea, es una manera también de ejercer y actuar la propia identidad. Entonces, muchos de los atributos que se le otorgan a un alimento se vuelven como parte de uno. Por eso hay alimentos que tienen estigma. Por ejemplo, en este caso del maíz. El maíz es para las gallinas, no es para los humanos. Está estigmatizado, está valorado negativamente. Entonces, si comes maíz, sos animal, o sos salvaje, o sos pobre. Hay alimentos de pobre. Y ahí se juega mucho el cómo te presentas ante los otros. Por ejemplo, también hay una diferencia entre el alimento, como decía José, recolectado en el campo al comprado o producido. Tiene más jerarquía y prestigio, en muchos casos, el que ha sido sembrado, cosechado, porque parece que ir a recolectar no es trabajo, ¿no? Porque total está ahí, te lo de la naturaleza, cuando ya se sabe que no hay naturaleza pura, que es la relación del hombre con su entorno, la que es, bueno, eso ya lo saben y lo van a seguramente ver. Entonces, no siempre es así. No, ¿qué te puedo decir? Que es eso, que es dificultoso y que no tiene que ver con el alimento en sí, y ni siquiera tiene que ver con la calidad nutritiva del alimento. Y a veces hay cosas que son
por ejemplo, los comedores escolares son de los primeros, sin querer, las maestras y los diseños de dieta de los comedores escolares son de las primeras que institucionalizan lo que es alimento y lo que no. Entonces, ahí introducen arroz más fideos, a donde nadie comía arroz y fideos, porque eso es lo que llega de afuera. Entonces le da vergüenza a los chicos comer la algarroba o el no sé qué, eso está estudiado también por casos antropológicos, sobre todo en la zona de Cuomo. Mucho más nutritivas algunas frutas del monte nativo que una manzana, no sé, ¿le explico? Entonces hay, digamos, es complicado, es complicado. Hay dos personas que han levantado la mano, allá, y Fernando, y después Agustín. Sí, creo que no, eso sobre todo va respecto a como usted dice que Bolivia es un poco como acoger la globalización que llegó enseñando sobre el comida. ¿Y cómo sería como usted planteó el interrogante de cuál sería el camino si es que la propia sociedad cuando llega a la época del turismo hacen procesos que son comidas que ni siquiera ellos consumen? No, nada más marqué eso. De todas maneras, no es tan grave. Yo creo que todos hacemos estrategias para sobrevivir o para ganarnos la vida, no solo para sobrevivir en el sentido de morir o no morir, sino... Y yo veo también, yo vi que la gente de ahí la tiene clara, digamos, ¿me entiendes? No le afecta, o sea, la tiene clara. En eso y en otras cosas también, en la producción de artesanías para la venta, a ver lo que se vende, porque yo quiero que no nos manden. Yo nada más marco esto porque a veces es, la comida tradicional, empanadas aquí, no era tradicional para el turista. Nosotros como antropólogos perdemos total ingenuidad frente a eso. Tenemos la obligación de no ser ingenuos. La ingenuidad se la dejemos a los turistas. ¿Sí? Ahí, Fernando. Bueno, gracias. Sí, estuve escuchando atentamente y sí, por ejemplo, lo que plantea ahí Cecilia, eh, la comida, el cocinar, evidentemente se desprende de una práctica sociocultural, o sea, nuestra comida, nuestra forma de los sabores, los aromas, es netamente cultural. Y eso no va a cambiar ni tiene que cambiar. Pero sí aquellas costumbres culinarias que venimos perdiendo, porque dentro del mismo proceso de colonización estamos realmente sufriendo. Un caso se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cuis en el Perú, el cobayo, y se lo come, y es una exquisitez, y si uno compara nutricionalmente, por ejemplo, la carne del cuy, ¿sí?, con la carne de la vaca, tiene mucho más nutrientes la carne del cuy y es menos intoxicante que la carne de la vaca, pero que sin embargo, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos a nuestro contexto, es como que si estuviéramos comiendo una rata. Y es así, porque uno cuando conversa, habla y dice, che, probé el cuy en tal lugar. No, pero estás comiendo una rata prácticamente. Entonces, esas formas de colonizar nuestras subjetividades hay que comenzarlas a trabajar y recuperar, porque la comida es parte de un proceso identitario. El cocinar es parte de un proceso identitario. El qué sembrar también es parte de un proceso identitario. Y algo que ahí me gustaría apuntalar, por ejemplo, el turismo no tiene que convertirse en un show. El turismo no tiene que modificar las pautas socioculturales de la comunidad. Todo lo contrario, las tiene que arraigar. ¿Por qué? Porque nos han dicho, no, mira, acá se duerme la siesta, de 2 a 4 de la tarde se duerme la siesta. Entonces yo tengo que tener la capacidad suficiente, cuando hago turismo, de decirle al turista, miren, hay que llegar temprano o llegamos más tarde porque de 2 a 4 en esta localidad no te va a atender nadie porque acá se duerme la siesta y es una pauta sociocultural. Nada más eso. Sí, estoy de acuerdísimo. Que se adapte el turista. Lo que pasa es que creo que lo que está en juego también en definitiva es que los temporales hablan de colonización.
Tiene dicho que ayer está en disputa de verdad, son diferentes discursos acerca de qué está bueno, qué está malo, o en todo caso no tan bueno, qué tan malo, más allá de los sabores o de lo que sea, sino también cómo me posiciona a mí en un lugar determinado. Y digo esto porque, por ejemplo, era del Cuy. En las afueras de Cusco, hacia el sur, rumbo a Puno, ¿verdad? Hay una comunidad que se llama Saira o Salas. Son nuevos directamente en el Cuche, exclusivamente. Pero ellos, ¿cómo lo entre ellos tienen el problema del turismo? O sea, vos querés un turismo esotérico, vas a ver un tipo que te va a turismo esotérico. Quieres alguien que hable de arqueología, más o menos, te vas a tener guía que te habla así. Excelente. ¿Sí? Y el Cuy lo vendieron siempre porque en realidad está en la crónica del otro día, que se me ha trabajoso, que casualmente la alimentación del Estado de creo que de Bonopó y de Cobo, ¿verdad? De Cobo. El Cuy es un elemento central en la dieta de los incas. Estoy pensando, bueno, ahí asociando, estás comiendo un plato de la nobleza, María que es un ratón, pero lo comía la nobleza, entonces comamos el ratón. Claro, totalmente. Yo me acuerdo que hace varios años fui por estas cuestiones, yo lo interpreto de una manera quizás carente de herramientas metodológicas. Simplemente lo que observo, fui a un evento de famosos encuentros que hacía de Filcar, de Buenos Aires, y una comida que era exquisita y carísima era por todo lo que se procese con yarco. Incluso había una comida que se llama la cerveza negra. Antes, vos decías que comías llama y eras un indio. Totalmente. Si vos comías quinoa, eras un indio. Hoy se ha puesto de moda. Más la gente no sabe lo que era quinoa. Ahora empezó a ver lo que era quinoa. Claro, sí, pero vamos a o esto del algarrobo, ¿no? O sea, nadie va a comer algarrobo, o nadie va a tomar chicha, en el caso sea de maíz, posibilidades, o la ñapa o la loja, una bebida muy importante. ¿Por qué? Porque en parte la verdadera chicha se produce y se fermenta con la salida, ¿sí? Por eso los que se escupen, después se hierve y se fermenta. Claro, eso obviamente sería una comida salvaje. Y muchas de las estigmatizaciones que vos mencionabas recién del tipo de ciertos tipos de comidas, es que muchas comidas están asociadas a plantas que tienen cierta relevancia social en el núcleo ese, y además en muchos casos son la materia prima de ¿qué? De un alimento que a los curas nos volvió loco, la borrachera. Maíz, algarrobo, quinoa, se hace de todos, incluso de papas, se puede ver de se hace de papas, muchachos. En los años también se sigue. Entonces, son productos que se comen, pero bajo el proceso de fermentación, que también tiene implicancia esa transformación, también se transforma en un elemento de embriaguez que implica también una transformación en el sujeto de sus estados, digamos, normales o en contacto con otros. Sí, totalmente, es así. Exacto. Es muy interesante por esto de esta idea de agarrar un alimento y rastrearlo, así como lo estaba haciendo Hugo. Y ver en otros contextos qué pasa con ese mismo alimento. La verdad que es muy interesante este tema de la alimentación. Bueno, hay mucho para ir diciendo, y yo creo que con esto, los viernes que nos vamos a encontrar, los otros 2 viernes, vamos a ver otros aspectos de esto mismo. Hablamos de interconectividad en Carabaleo, ¿no? Sí. Esta cuestión de circulación, distancias medianamente incluso largas. Y me parece que hay un elemento también que está en el juego, no sé cómo, yo lo hago así, no sé cómo jugará dentro del alimento, ¿no? Sí. O cómo juega el alimento en la construcción de parentesco. ¿Por qué digo esto? Porque también las circulaciones permiten redes de parentesco que vos decís, esa persona tiene nada que ver, es el hermano, y estás hablando mal, claro. Y te está escuchando. Y el tema de la preparación de la comida, los viajes, cómo funciona la idea de un parentesco construido, construyéndose. Totalmente. Yo me acuerdo cuando era chica en Belén, no sé si les debe haber pasado a ustedes, que cuando encontramos un durazno de esos que vienen 2 pegados, ¿viste? Era que
comadre para toda la vida, sin pelear. ¿Ves? Lo partíamos y nos lo comíamos, y nos volvíamos comadres. Porque eso es lo que tiene el alimento, que lo volvés fuego, te lo comes, te lo metes en la boca, lo volvés parte de tu sustancia. Bueno, y siguiendo lo de Martín, en una escuela de cuarentena, habla de eso, de la sustancia del alimento. O el alimento produce sustancia y hace la cuarentena. Los alimentos por los alimentos que consumimos. Sí. Como la sociedad, los que estamos viviendo, lo ven. Totalmente. Sí. Ay, perdón, bueno, sí, perdón. perdón, sí. Porque justo está tapando, yo estoy ahí, pero no veía tu mano. Quería comentar algo con respecto al quinoa. Parece que es un alimento que está de moda, que de repente, ¿no? Todos sabemos las propiedades que tiene y sobre nada. Y anduve para la fiesta de la persona en Laguna Blanca. Y bueno, y ahí pude observar esto que contaba del semanal de quinoa, que iban a parar en la feria y ya estaban ofreciendo, vendiendo, y no sé si en otra época del año también venden, o si una feria estable, van a probar, pero van a casualidad que para esta fecha, bueno, ahora va mucho turismo de la fiesta de la semana. Y después de la forfachada se hizo, bueno, se hace la fiesta del salón, ¿no? Ese es un grande que tiene salón fiesta. Y había invitado un chef de Belén que hacía una comida, iba a hacer un plato con, digamos, alimentos, productos locales, y usaba la quinoa, los papines, yo creo que condimentaban con muña y gavilla. Y me llamó la atención el plato, porque, o sea, nada tradicional es lo que ni siquiera en el país, digamos, porque era un kebab, que era con carne de llama y cordero. Kebab es una comida árabe, que se hace carne ahí, no sé cómo. Con la tortilla esa. Y una masa de carne, digamos, como una brocheta, Sí. y mezclaba la carne con el drama, y después no me acuerdo que el nombre que tenía lo de papa, que era y luego de papa, y eran papas andinas, y me llamó la atención eso, y en ese lugar estaban todos los turistas y todas las autoridades, ¿no? Que venían a hacer que bueno, Sí. gente, porque aparte, bueno, Manesera, que es un programa de la UNESCO, Sí, está lleno de programas. Sí. Y bueno, bueno, ese alimento se lo daban a todos los que estaban ahí, todos los que podían comer, y a la vez había otro almuerzo comunitario en otro lugar que se llama. Y bueno, igual ese almuerzo, imagino que todavía había comido lo mismo, ¿no? Que no había un chef, y bueno, no podemos ver, pero entiendo que... Sí, tal cual. Hubo, en esto que yo les decía, las iniciativas del Estado para volver turísticos, hubo muchas capacitaciones de cómo cocinar con elementos locales, comida gourmet. Y capacitaciones desde el Estado, y la gente estaba muy entusiasmada, ¿no? Pero bueno, orientadas a eso, al turista, a las hosterías, y en un caso en Barranca, que estaban haciendo la muestra final de la capacitación, una señora dijo, pero yo quiero mostrar, y trajo de su casa una comida típica de ahí, esto, y al lado de él, kebab, el no sé qué, el 1000 hojas de la no sé cuánto, bueno. Pero bueno, los cambios en la culinaria son siempre, o sea, nunca es estático. O sea, seguramente va a haber cambios, y algunos van a ser muy bien recibidos. Lo que sí también ha demostrado la antropología de la alimentación es que hay jerarquías en los alimentos, y hay comidas de élite y comidas del pueblo, y en todas partes las hubo, ¿no? O sea, en todas las culturas y a lo largo de la historia. Y generalmente la comida de élite es más exótica, es la que se consigue poco. Cuello de jirafa comían
los romanos. No era que la jirafa andaba, o sea, no era lo más accesible, sino justamente a lo que accedían pocos, ¿no? Bueno, eso, nada más un dato más de por dónde también se le puede entrar al tema, ¿no? Ahí tenemos 3 manos levantadas. Okay. Rosa, ella es del equipo, ella es de Bolivia, de hecho está en La Paz en este momento. Sosa, Vilma, bueno, Sosa, la escuchamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Qué lindo, Ceci, qué lindo verlas, qué lindo ver la actividad. Como decía la Ceci, pues yo estoy en Bolivia, yo he estado en Córdoba estudiando también, y una cosa que quería quizás aportar a esto que estabas diciendo, Ceci, sobre las comidas de élite, y que está pasando mucho aquí en Bolivia, es la exotización y la mercantilización, y hay una categoría que se está usando también, que es la de apropiación cultural de aquellos productos históricamente nativos, históricamente los productos del monte, estos alimentos que se comen todavía en los espacios tradicionales, en la calle, en los mercados en Bolivia, están siendo trasladados a las comidas gourmet. Entonces, esto está generando el alza de precios. Por ejemplo, la quinoa que produce Bolivia, no la consumimos casi en Bolivia, hay muy pocos espacios donde se consume quinoa boliviana. La quinoa boliviana, al tener garantía orgánica, Perú la compra y Perú la exporta, y Bolivia le compra la quinoa a Perú. Y eso hace que el costo de la quinoa, una quinoa local de consumo en Bolivia, sea mucho más elevado. Entonces, y es porque se está exotizando muchos de estos productos. Eso es como algo que me hacía mucho pensar, porque está pasando muchísimo aquí en Bolivia este fenómeno de exotizar las comidas tradicionales. Y además de usar la categoría bueno, yo trabajo mucho esto, la discusión de la construcción de élite de la cocina, porque en esta exotización los chefs, generalmente son hombres, la mayoría, y son quienes están ocupando estos lugares, usando los discursos de la abuelita que cocinaba, cuando, disculpen los varones, pero en Bolivia hay una cultura mucho más machista de la que hay en Argentina, y eso hace que se reproduzca un discurso, pero es un discurso vacío también, ¿no? Y se generan estas estructuras de desigualdad dentro de la producción alimentaria. Que a veces las estamos viendo solo desde el lado de la producción de los alimentos, pero también hay estructuras de desigualdad que es importante analizar en la construcción de la alimentación. Sí. En toda la cadena alimentaria, además, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Gracias. A ustedes. Ahí sigue Vilma. Hola, buenas tardes. Agradezco a Maribel la invitación. Yo trabajo con Maribel en la Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos un espacio en la cátedra y gentilmente me permitió y preguntó si podía escuchar este webinar, que me parece muy rico, y quizás lo que tengo para rescatar de lo que dijo Cecilia es entender lo mismo que decía Margaret Mead, porque la producción de algunas recetas que son parte de la gramática culinaria de una cultura solo se elabora de una manera para cuando es entre los mismos, de que nos reconocemos parte, identidad de la cultura, cuando es hacia afuera, hacia lo comercial, tiene como otra configuración, por entender esto, que dice Margaret Mead, que solo iguales comen juntos, y que la finalidad es otra, ¿no? O sea, creo que hay veces que uno tiene que analizarlo desde ahí y pensar que esto que acaba de decir Rosa de La Paz tiene mucho valor, entendiendo que a partir de los años 90, con todo el proceso de globalización que se hizo de la cultura, la globalización en sí, o sea, no es un proceso de dominación del mercado por el exceso de capitalismo, no, en realidad es dominación cultural, que abarca todos los aspectos de la cultura, entre estos la alimentaria, y cada vez que, digamos, se tuvo que hacer una nueva transformación por cada una de estas modas o estas formas de concebir los liderazgos, ¿no es cierto?, de los países dominantes,
o de las economías centrales frente a los países que son justamente de economías periféricas, pero no por eso menos productivos, ha resultado ser justamente esta invasión o esta cuestión de querer homogeneizar a través de la música, la ropa, la comida. Es así como, por ejemplo, particularmente porque tengo mi familia política en Perú, yo soy cordobesa, descendiente de españoles y de árabes, pero mi ex esposo es legítimamente croata, afincado en las costas del Perú, en el puerto de Chimbote. Mis familias son los que, digamos, son autoridades en la zona, en la región. Por ejemplo, un cuñado es el comandante del puerto de Chimbote, el otro cuñado es el presidente de una empresa siderúrgica ahí muy importante. Entonces uno nota como esta cuestión de comer sí cierta comida de élite, pero porque son ciertos referentes, y que si bien son extranjeros, digamos, se amoldaron a la cultura local. Y lo importante esto de que mencionaba, por ejemplo, Fernando, acerca de cómo era que estaba incorporar, por ejemplo, alimentos como el cuy y eso, tiene que ver con esa cuestión que tuvieron estas familias extranjeras que vinieron migrando de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de adaptación que todos estamos en toda Latinoamérica. La mayoría de los extranjeros que llegaron así son líderes, o sea, líderes empresarios, digamos, desplazaron al nativo, al pueblo originario, al propietario de la tierra. Entonces también piensa como pensarlo, que cuando, por ejemplo, me pasó ir a una fiesta, un casamiento, se hacía en una finca que tenía, digamos, todos patios con toda esa vegetación exuberante que hay ahí en la costa de Chimbote. Por ejemplo, se sirvió cuy, y particularmente el lugar del dueño del establecimiento, que tenía, digamos, ese lugar que era para salón de fiestas, con todo, digamos, todo lo típico del Perú, pero como para una élite muy especial. Tenía también un momento en que nos invitaba a conocer su jardín zoológico privado. Entonces uno nota que existe como dos culturas, o sea, del que puede, del que domina, ¿no es cierto? Y la otra cultura, el pueblo que resiste, que se cierra hacia estas prácticas que son identitarias porque comemos entre los que nos conocemos. Y esto preserva nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces les digo porque eso lo viví particularmente. O quizás por esto, como estamos con Maribel en nutrición, asumimos la mirada desde otro lado. Cuando uno ve prácticas alimentarias, prácticas de supervivencia también. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora yo creo que ya está, porque ya no nos va a dar tiempo para escuchar a Maribel, ¿no? Bueno, Fernando, ¿nos aguantás a que comparta Maribel Cosiano su presentación y después te habilitamos la palabra? Bien. Oh, sí. Ahí está Maribel. A ver. Ahí está. Oh, qué genia que sos, Mari, para presentar todo. Hola, bueno, ya cuando comenzamos así la presentación, Ceci, me da como mucha vergüenza ahora. No, bueno, buenas tardes nuevamente, ahí metí un poco la cuchara y ahora, bueno, me toca mostrar algo más de lo que venimos haciendo con el grupo de investigación. Primero, sobre todo, agradecer por la invitación a Cecilia, un gusto compartir con la gente de Catamarca, como dije al principio, saludos desde Córdoba Capital. Y bueno, voy a contar un poquito mi camino con este grupo de investigación al cual debo muchas cosas de lo que estoy aprendiendo en lo que es antropología. Ceci, ¿vos podés cambiar? No, la cuestión del audio tuyo, porque me rebota y me escucho como 2 veces y... Eso, gracias, ahí está, ahora me siento más cómoda, gracias. Bueno, entonces decía que
en el camino de la búsqueda de esto de las ciencias sociales, que es algo que siempre me gustó, y que yo salgo de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Médicas, digamos, la orientación viene más a la educación alimentaria, pero justamente, como hablaba Cecilia y todos los que estábamos escuchando, todos los comentarios, siempre buscaba esta cuestión de lo que significa la alimentación con sus significancias, ¿no? Con el significado que tiene atrás cada alimento que yo me llevo a la boca, ¿no? Entonces, en ese camino, me encuentro con este grupo de investigación, en el cual empiezo, digamos, y también entrando al doctorado de Estudios Sociales Agrarios, a preguntarme un montón de cosas que antes, digamos, me las preguntaba, pero empecé a tener herramientas gracias a compartir con este grupo de investigación. Entonces, hoy les voy a presentar un poco de lo que vengo caminando, investigando, curioseando un poco, y que la antropología me dio esto de tener esa mirada de observación participante, esto de tener en cuenta de cada espacio donde estoy, tener esa perspectiva de situarme, ¿no? De compartir, de tener esa escucha, de observar, y después interrelacionar esas cosas con preguntas, ¿no? Que a lo mejor la mayoría de las veces las preguntas mías terminan en preguntas y que son las que me estimulan a seguir investigando. Entonces, bueno, en ese marco es que les presento esto. Entonces, vamos a la que sigue. Primero contarles que, aparte de estar en el grupo de investigación con Ceci y con las etnobiólogas y con las antropólogas, formo parte de una cátedra, que recién ahí estaba hablando Vilma, y además de eso, es una cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Nutrición, además formo parte de una cátedra libre de agroecología y soberanía alimentaria. Y esta cátedra también es interdisciplinaria, y eso me da pauta a abrir esta mirada un poco más integral, ¿no?, de esto de lo que es la nutrición. Y no solamente quedarme en la parte del alimento como algo nutritivo, que a la vez, según el contexto, puede ayudar a crear salud o a crear enfermedad por exceso, por ejemplo. Entonces, al encontrarme en esta cátedra, que es una cátedra libre de agroecología y soberanía alimentaria, ¿qué quiere decir cátedra libre? Que no tiene la conformación de una cátedra de una facultad, sino que tiene una apertura que puede estar conformada por diferentes actores. Estos actores pueden ser organizaciones sociales, por ejemplo, pueden ser personas interesadas en la temática, pueden ser, en este caso, como es de agroecología y soberanía alimentaria, son productores. Otras personas que también forman parte de la cátedra son feriantes de la Feria Agroecológica de Córdoba, y a la vez también está conformada por muchas otras cátedras, entre esas agronomía, la gente de antropología acá del equipo de investigación, la gente de nutrición, la gente de economía de la Universidad Nacional de Córdoba, la parte de sociales, la parte de comunicación. Entonces, como verán, nosotros tenemos una mirada bastante integral de esto por la cual caminamos, que es la agroecología. Entonces, dentro de ese espacio, venimos realizando diferentes actividades, entre esa investigación, extensión, y estas cátedras no solamente existen en Córdoba capital, sino que existen en el interior de Córdoba y a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Esta cátedra comenzó a funcionar en el 2013, y así fueron brotando un montón de cátedras libres a lo largo y a lo ancho del país, y en el 2018 se hace una reunión en Córdoba, y allí se comienza a construir lo que es la red de soberanía alimentaria. No sé, ¿alguien levantó la mano? No sé si es por algo específico. ¿Pasó algo, Fernando? O no sé quién es el que levantó la mano. No, el teléfono anda peor que yo, así que no. Bueno, está bien, entonces continúo. Entonces, bueno, comentándoles eso, acá les muestro un mapeo de que las diferentes cátedras de agroecología y soberanía alimentaria que tenemos en Córdoba.
¿no? Tenemos una que se va a volver a reabrir en Villa María, tenemos otra en Río Cuarto, y la región centro también conforma Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, así que acá están algunos loitos representados para que más o menos vean lo que es la región centro, y que en este momento estoy siendo delegada a esta región, así que bueno, por eso les quería mostrar un poquito. Y como les decía, en el 2018 se decide conformar la red Caliza. ¿Y por qué se decide hacer esto? ¿Y por qué me interesa ver esto desde el lado de la ciencia y de la nutrición? Porque, bueno, se venían haciendo diferentes actividades, cada una en su regional y en su diferente cátedra, que no todas son cátedras, por ahí son espacios afines y organizaciones que también están en este camino, ¿no? Para entenderlo también que no es solo una cuestión académica, sino justamente están los principales actores que son los productores. Entonces, bueno, se decide hacer esta red con el fin de justamente, nos juntamos las 20 cátedras y dijimos, che, venimos haciendo un montón de cosas por separado, ¿no? ¿Y qué tal si no nos unimos como red y empezamos a construir algo colectivo? Y ahí cuando empezamos a construir algo colectivo es donde a mí se me prende, digamos, la cuestión de empezar a mirar esto, o sea, hacer la participación, la observación participativa, perdón, y empezar a mirarlo con un ojo de la antropología. Porque yo digo, esto de una construcción colectiva, la verdad que en el camino que yo he recorrido académico, nunca había visto algo tan concreto. Entonces yo digo, esto me gustaría como observarlo. ¿Por qué? Porque están trabajando algo que tiene que ver con la producción de alimentos, que Ceci en algún momento lo denominaba como alternativo, nosotros decimos como otra forma de acercar los alimentos de una manera más sana, más segura, digamos, y más en armonía con el medio ambiente y sin agrotóxicos. Y entonces me empezó a interesar esto de la mirada colectiva y una construcción colectiva. Y eso hizo que esta red comenzara a construir un informe de la situación de soberanía alimentaria en Argentina. La verdad, el objetivo amplísimo, pero bueno, de a poquito estamos tratando y caminando de cumplirlo, ¿no? En este momento ya tenemos 2 informes. Un informe se hizo en el 2022, porque la red se construye en el 2018, luego viene la pandemia nos dejó en pausa la actividad, y ya en el 2022 retomamos y dijimos, bueno, ahora sí lo vamos a hacer, unimos fuerzas y empezamos a recolectar toda la información que ya se venía haciendo, porque hay muchas cosas que se venían haciendo, pero no se visibilizaban, no se ponían en algún espacio concreto para que cualquier persona interesada en el tema podría acceder a esto. Entonces, bueno, en el 2022 se hace uno, en el 2023 ya hicimos otro, y ahora vamos por el tercer informe. Pero bueno, a veces, esto digamos es anecdótico para contar algo concreto de producción colectiva, un escrito colectivo que no es sencillo de hacer, porque como les dije al principio, venimos de diferentes disciplinas, por lo tanto cada uno escribe de manera diferente, y tiene una perspectiva o unas lentes, unas gafas, que mira desde una perspectiva de la otra. Bueno, nos costó un montón poder construir colectivamente esta mirada y plasmarlo en estos 2 informes. Entonces, cuando Ceci me invita a esta presentación, ahí está el informe, comenzamos a pensar estas 2 preguntas, ¿no? ¿Por qué como nutricionista, digamos, me interesa ver esto de la red? ¿Y qué me aporta la mirada de antropología? Creo que al comienzo un poco lo dije, pero lo vamos a ahondar un poquito más. Esto de estar mirando la red, estar adentro de la red, ¿no? Por la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria desde Córdoba Capital, y a la vez después el tiempo me lleva a que sea la delegada regional. Entonces, lo que yo veía en su momento como una mirada local, muy, muy enfrascada en eso que hacíamos nosotros solamente, mirándonos nosotros mismos, de repente, por la vía o por cuestiones, empiezo a ver la regional. Y ahí me empiezo a espejar, digamos, qué actividad hacemos uno y qué actividad hacemos otro. Y a mí como que empecé a ver que en cada territorio, que es algo que la agroecología
tiene como su primer objetivo mirarlo desde ahí, y que a la vez la antropología también, esto del territorio y esto de la mirada situada, esto concretamente de estar ahí en territorio, en cuerpo, digamos, y a la vez mirándolo. Me llamó la atención que se hacen un montón de cosas y que quedan ahí, y que no nos contamos ni nos compartimos. Que el informe, digamos, visualizó un poquito, pero que me interesaba también que desde Córdoba, que había otras cátedras, no nos estamos compartiendo esas cosas. Y se trabaja mucho, y hay muchas horas de cuerpo de mujer y de hombre en la cual se está trabajando. Y también valorar esto de los productores, ¿no? Y entonces ahí empiezo a indagar y empiezo a estar compartiendo con gente que no es de la academia, ¿no? Gente que es productora, gente que está trabajando con la tierra, o gente que está en la feria y está vendiendo estos productos, y cómo los vende, y a quién se los vende, quién es la persona que viene y se acerca a consumir estos alimentos, por qué decidió hacer esa transición a esta producción agroecológica, qué los motivó, ¿no? Es como muchas preguntas que desde el lado nutricional, solamente de esa mirada, me queda como muy corto. Porque como decía ahí Ceci, no solamente es valorar la cuestión nutricional de ese alimento, y solamente eso, sino justamente todo lo otro, todas las otras construcciones que embarcan, por ejemplo, este tipo de producción agroecológica, de ese alimento que llegue a esa feria, cómo llega ese alimento ahí, esto de ver cómo es una producción local, que eso se ha perdido el valor por muchas circunstancias, como decían también esto de la colonización, no solamente por el lado educativo, sino también a través del paladar, y eso también de desvalorizar algunos alimentos y a otros jerarquizarlos. Esto de decir, mira, estoy en una feria y poder conocer en primera persona quién produce ese alimento, poder charlar con esa persona, con él o con ella, conocer toda su vida para que ese alimento llegue a esa feria, e invitarme a su casa, abrirme su tranquera y contarme por qué decide producir así, o ver casos de personas que tuvieron alguna patología, por ejemplo, y deciden tomar este camino, otros que no, que les interesa un poco tener no les interesa, sino por circunstancias que vive esa localidad, cuestiones de inundaciones, esto de disminución del monte nativo importante en Córdoba, de la tala, importante por el boom inmobiliario y por la cuestión de la producción hegemónica, que deciden y empiezan a tener esta conciencia, palabra que no me gusta mucho, conciencia, pero bueno, para definirla así rápidamente, que tiene que ver con armonía, esto con el medio ambiente, que estamos dejando para las futuras generaciones, esto de hablar un poco de la alimentación sostenible, ¿no? Y bueno, entonces en todo ese caminar, todos estos temas que voy tirando, es que me interesa poner foco y ver esto que esta red viene haciendo, y en cada región particularmente. Entonces, ¿qué rescato de la antropología? Esto de la mirada situada, esto de la observación participativa, pero la observación propiamente dicha, ¿no? No solamente de ir, estar en el lugar, observar, tener en cuenta qué es lo que se dice cuando uno está, por ejemplo, en una feria, qué se dice, qué se comenta. ¿Qué otras cosas embarca estar en una feria, por ejemplo, agroecológica, que no solamente es que la gente va, compra y se va, sino que se queda, charla, participa de una asamblea, puede participar de una radio comunitaria. Bueno, esas otras cosas que en otras ferias, por ejemplo, no se ven. En una feria blanca eso no se evidencia. Esto también de tener compañeras de otra parte del país y comentar la situación territorial y qué estrategia están utilizando en ese espacio, cómo la hacen. Tener contacto con otras compañeras
que están en la rama de la nutrición, como otras que están en la rama de la antropología, por ejemplo, e intercambiar y empezar a construir otros constructos a la vez con la gente y con nosotros y empezar a charlar sobre ese tema. Es como muy enriquecedor, ¿no? Y a la vez ver que este tipo de producción, que cada día me acerco más, y tener como una puerta abierta y de esperanza de tener alimentos realmente sanos desde su concepción, ¿no? Y a la vez, como también decían, y dejar esta como anécdota, cada vez que estamos en unos espacios de la Red Caliza o nos juntamos para alguna jornada o alguna cuestión de trabajo colectivo, siempre estamos, el alimento, digamos, es lo que nos une, y que a la vez en cada espacio, por ejemplo, cuando fui la última vez a Jujuy, buscamos poder consumir un alimento de la zona, y alimentos que sean producidos agroecológicamente, y poder tener la posibilidad y el gran privilegio a la vez de poder consumir un alimento autóctono, por ejemplo, que capaz que en otro momento no lo podría hacer, si no tuviera esta oportunidad, capaz que nunca lo podría haber logrado, ¿no? Y entonces estar ahí y que te cuenten toda la historia y qué pasó para que ese alimento llegue ahí, me parece que muy enriquecedor. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quería presentar. Escucho preguntas, no sé si hay alguna otra cuestión, para no hacerlo tan largo, porque estamos llegando al horario ya final y no quiero extenderme más. Gracias. Alguien levantó la mano, recién escuché, pero... Ahí está. ¿Alguien había levantado la mano allí? Disculpen, que tenemos silenciado el micrófono. Okay. No. ¿Ya podés escuchar? Bueno. No, quería remarcarlo, si nadie tiene ninguna pregunta. Quería remarcar lo siguiente, como algunos estudios antropológicos contemporáneos sobre la alimentación contemporánea industrial, hay un antropólogo que se metió mucho a trabajar eso, cuenta efectivamente cómo la alimentación industrial, que supone la producción en serie de alimentos, que uno accede a ellos a través de la compra de alimentos envasados, no hay un vínculo. El vínculo que uno tiene con el alimento es a través es uno solo, el individuo solitario en el supermercado con el anaquel, ¿no? Y las otras formas de producción siempre como que necesariamente implica el vínculo con otras personas. Necesario para producirlo, necesario para comercializarlo, no por una voluntad de me quiero hacer amigo, sino porque la misma práctica supone que haya otros. Y esa necesidad de otros hace que efectivamente se establezcan esas redes. El mercado lo que prefiere al individuo solo que abre la boca y paga, ¿no? O sea, el mercado siempre va a preferir un individuo en solitario, ¿no? Que vaya al anaquel. Y acá lo que estaba contando Maribel, lo traigo porque tiene que ver con esto, de que todos estos pasos de la práctica de la agroecología suponen mucha gente. La producción supone siempre más de uno, o la esposa, o los otros,
la feria supone organizarse, supone decir a qué hora la hacemos, quién la hace, suponen conflictos tremendos también y ponerse de acuerdo. Y eso es lo que me estaba mirando, está empezando a mirar Maribel desde el doctorado que está haciendo ahora. Ahí Valentina pasó la mano. Sí, Valentina, te escuchamos. Todo lo que está. Hola, Valentina. Aparte los tenés silenciosos. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, muy contenta por todo lo que compartieron. Muchas gracias, Ceci, Maribel. Y gracias a todos ahí por estar presentes. Yo quería hacer un comentario, como también en base a algunas de las discusiones que venimos teniendo como equipo y en el marco de también las reflexiones que nos proponen los espacios organizados en torno a la soberanía alimentaria y las agroecologías, como establecer como puentes también entre la ponencia de Ceci y estos alimentos, podríamos enmarcarlos o decirles a grandes rasgos tradicionales o situados o locales, o con un componente ligado a las tradiciones, que en Córdoba están siendo los espacios como las ferias agroecológicas que contó Maribel y los espacios organizados en torno a, repito, las agroecologías, quienes están impulsando la revalorización de muchos de estos alimentos y de los vínculos que se van tejiendo en torno a estos alimentos, ¿no? Y bueno, también trayendo algo de lo que decía Rosa, cómo evitar que estos intentos de revalorización no caigan en una apropiación cultural y una descontextualización o una exotización de estos alimentos, es justamente con el tejido de vínculos, ¿no? Y con el estar, digamos, tejiendo y sosteniendo esa comunidad que nos permite alimentarnos, entendiendo el alimento como centro de la vida, ¿no? Centro que organiza a la vida y la comunidad. Quería comentar eso. Ya en los próximos encuentros vamos a contar un par de experiencias más en torno a esto, pero quería meter ese bocadillo. Muchas gracias. Gracias. Bien. Ahí hay dos manos levantadas, Maribel y Fernando, que no sé si por su celular que le anda mal o... No. Ahora soy yo y no sé si me puedo adelantar antes de Maribel porque ya inicio clase. ¿Puede ser? Si me permiten. Sí. Bueno, sí, la verdad primeramente saludar a quien ha organizado este encuentro, este conversatorio, me parece realmente interesante e importante. Y lo segundo, fíjense que todo lo que hemos venido hablando, evidentemente tiene que asomarse y formularse una postura política ideológica. ¿Por qué? Porque en toda esta avanzada de lo que es el capitalismo, el neoliberalismo, se tiende uno al monocultivo, punto uno. Punto dos, se tiende a desruralizar el campo, o sea, a expulsar a la gente que trabajaba o que trabaja en el campo, pero en diferentes espacios, tanto apriete económico, apriete cultural, incluso antropológico, pérdida de la identidad, etcétera, etcétera. Creo que se hace realmente importante, imprescindible seguir trabajando en estos espacios que nos hace reflexionar y nos hace tener una postura que se marca
como una alternativa. No todo lo que se está haciendo está bien, ni todo lo que no se hace está mal. Entonces creo que en ese sentido es muy importante lo que se viene charlando y se viene hablando. Les mando un abrazo, me retiro, me voy a clase. Muchas gracias. Fernando. Ahí sí, Maribel. Sí. Bueno, tomando un poco lo que dijo la compañera Rosa, que fue muy interesante su reflexión, y lo que dijo la compañera Valentina, digamos, desde la agroecología, una de las cuestiones que tenemos en cuenta es esto del alimento considerado no como una mercancía, sino como un derecho, ¿no? Entonces, desde esa mirada, vienen otras subjetividades y otras construcciones, ¿no? Entonces, tener el alimento como un derecho, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y, ¿qué otra cosa quería más agregar? También, digamos, de la agroecología no solamente es la cuestión de ver la producción, de esto de cuestión sin agrotóxicos, sino también cuidar lo que son los montes nativos de cada territorio, ¿no? O sea, cuidarlo a esto, no ser extractivista, ni tampoco, porque el monte es parte de lo que nos da los alimentos, ni tampoco llegar al extremo, como con toda Rosa, de volver este alimento, como es exótico, y volverlo, digamos, acceso solamente para la élite o para el turismo que llega a ese espacio. O sea, ni extractivismo, ni tampoco que sea exótico, digamos, llegar a una cuestión de un punto medio, pero para eso, la construcción de la mirada de ese alimento no tiene que ser como una mercancía, porque justamente ahí, si lo volvemos exótico y para un turismo y para una élite específica, ya pasa a ser una mercancía. Y estamos discutiendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si lo miramos como un derecho, ahí implica otras cosas. Dejo eso así como para dejarlo picando y charlar y reflexionar, y eso. Gracias. Gracias, Maribel. Vamos cerrando ya. Sí, ¿alguna otra consulta? A mí me resulta tan difícil pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué pienso? ¿Por qué digo esto? Un poco retomo la idea de Morales, el muchacho que habló antes. Es cierto que hay una producción a gran escala, y esa producción a gran escala es producto de algo, o sea, no está bien, la estructura económica es la que ordena de alguna manera la forma de relación entre todos. Capitalismo, el nombre que se quiere. Bien. ¿Cómo alimentamos los miles y millones de personas que hay? Esa es una pregunta objetiva. ¿Cómo se alimenta? Claro, esto yo podría hacer un ejercicio sin ningún tipo de control de números, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, bueno, los espacios rurales cada vez han sido más pequeños, o los minifundios han ido desapareciendo. Esta problemática que planteaba Morales con el tema de la migración. Es un problema que no solo argentino, es en todo el mundo. Gente se va a ciudades pequeñas, que generalmente son en muchos casos los productores de los alimentos, y migran a las ciudades, en diferentes condiciones, por múltiples motivos, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede, obviamente que esto no creo que sea a corto plazo, o no sé qué suscita, o qué deberá suscitar en el mundo para que se cambie de mirada? Porque por un lado tenés esa migración masiva de gente de zonas rurales a las ciudades, por los motivos que sea, y por otro lado tenés un crecimiento descomunal de la poblacional. Estoy hablando de un día, no estoy queriendo particular que esta marca son esto, en Venezuela somos 2, en Argentina son 40 y en China son 8.000, o en la India en todo caso es todavía más por el mundo. ¿Cómo se resuelve eso? O tendrá que suceder algo inédito en el mundo para que se cambie de perspectiva, no lo sé. Mira, nada más para dejarlo Esto es claro. una pregunta que da más a todo lo que estoy escuchando. Es una pregunta que es totalmente válida, pero es una pregunta que esconde, sin que nos demos cuenta, una mirada sobre lo que es alimentarse o no.
¿Y en qué sentido que la esconde? Porque da la impresión que si no hay esa producción masiva, vienen las grandes hambrunas. Y ya se ha demostrado que las grandes hambrunas vienen por cualquier otra cosa menos por la falta de producción masiva. Algunas vienen porque hay una percepción de que lo que está aquí al lado no es alimento y una dependencia y segundo, hay ya estudios desde el lado de la biología, incluso unos investigadores mexicanos, que ponen en tela de juicio la misma idea de producción masiva como gran solución, sino que muestran cómo a lo largo, por ejemplo en la India, en determinadas zonas, a lo largo de 500 años, producción masiva incluyendo el uso de la industria y los fertilizantes químicos como la única salida, producción masiva en ese sentido. A lo largo de 500 años se producía de una manera que duplicaba la producción usando agroquímicos en los mismos suelos, sin dañar los suelos y alimentando a un número cada vez más creciente de personas. Entonces, esa pregunta es la pregunta con trampa, es la pregunta para la cual hay una solución exclusivamente tecnológica. Y la tecnología, como está siendo desarrollada hoy por hoy, es cada vez más orientada a las grandes extensiones. Entonces, las grandes cosechadoras no las pueden ni siquiera sostener una producción de 200 hectáreas, que para Catamarca es latifundio, porque no le conviene, entonces renta. Cada vez está más concentrada la tierra y esos son datos estadísticos de cómo se ha ido concentrando, ya sea a través de la compra o la renta. Entonces, y eso no ha traído mejoras en la disponibilidad y en la distribución de alimentos. Al contrario, hay cada vez más índices de pobreza y de inaccesibilidad, por más que haya más maquinaria y más producción, ¿me entienden, no? O sea, es recontra complicado y también vale la pena seguir metiéndose, porque también es cierto que el minifundio tiene sus límites, o sea, es muy... Lo primero que te dice la historia económica de Catamarca es que el problema de Catamarca es el minifundio, porque no es rentable, pero si lo miras del otro lado, quizás sea su gran posibilidad de salir, su gran fortaleza. Ahí se mete la historia económica, se mete, y está bueno que se metan los estudios rurales que se encaran seriamente en un estudio económico, que incorpora lo simbólico, pero que está bueno que entre. Gracias por la aclaración. No lo pensaba como solución, ¿no? Sí. Pero sí es una pregunta que me gustó plantear. Sí. Porque me lleva a pensar algo. Entonces quiere decir que hay que modificar la estructura social. Claro. Porque si vos estoy escuchando a ti y a ella, en donde este tipo de producciones involucra no individuos, involucra ya colectivos, o sea, nosotros todos. Implica la transformación social, en este caso la producción de alimentos. Totalmente. Y yo te puedo decir que en mi experiencia de trabajo de campo no vi nunca desnutrición. No hay desnutrición, no hay, por lo menos en el campo del norte, siempre tienen su hacienda, también nutridos, tienen sus cabras, sus ovejas, y a donde pueden sembrar papines, no hay desnutrición, no hay pobreza. En el mundo, sí puede haber en otro sentido, no estoy romantizando la situación, hay sufrimiento, sí, pero particularmente en términos de alimentación no hay problema. O sea, quizá haya más problemas en otros lados, ¿no? Sí. En el propio Estados Unidos hay ejemplos de grandes problemas de desnutrición. Bueno. Sí, quiero agregar algo muy chiquito de lo que venía diciendo Ceci y respondiendo a la pregunta ahí del compañero. La cuestión de la Revolución Verde en su momento, que supuestamente era la hipótesis de que iba a sacar, disminuir el hambre en el mundo, en realidad la Revolución Verde lo que hizo es como acrecentar aún más el hambre en el mundo.
porque este tipo de producción, digamos, va en cantidad, digamos, supuestamente de alimentos que no son los patrones alimentarios en los diferentes lugares donde se produce, y a la vez lo que está haciendo es debilitar y desnutrir el suelo. Si estamos hablando específicamente de Argentina, nuestro suelo, digamos, cada vez se está desnutriendo más con este tipo de producción. Si ponemos un ejemplo de los tantos que hay, esto de la producción de la soja, por ejemplo, hay alta producción, pero ese tipo de alimento no es el que consume el argentino, digamos. Ese alimento se va a exportación, se va a otros países, y si no se usa para biodiesel, bio natural, digamos. Entonces, sí, tiene rentabilidad, ¿no? Pero no solamente se va la materia prima a otros países para producir otras cosas, sino también se va todos los nutrientes que tiene nuestra tierra. Y a la vez está contaminando con agroquímicos al aire, a la tierra, al agua, ¿no? Entonces yo no sé si uno se pone a hacer un balance, quiénes ganan y quiénes pierden acá, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, a la vez también, la cantidad, digamos, que cada vez hay más producción de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y estos alimentos ultraprocesados, si me pongo de los lentes de nutricionista, son los que están ocasionando un alto porcentaje, digamos, de nuestra población está enferma con enfermedades crónicas no transmisibles, que estas son las que tienen que ver con la hipertensión, la obesidad, la diabetes, cáncer. Entonces, este tipo de producción convencional, además de estar destruyendo todo lo que tiene que ver con nuestra ecología, de la cual somos parte, porque no estamos fuera de ese ambiente, sino que somos parte, está provocando no solamente que se los nutrientes de nuestra tierra, sino que la vez nos está enfermando, ¿no? Y entonces, como retomo lo que decía Ceci recién, la gente que está consumiendo alimentos locales, o que tiene su cabra, su vaca, etcétera, no está desnutrido, sino justamente se está nutriendo de eso, y que está a lo mejor mucho más a nivel de salud mejor que alguien que está en la ciudad y está consumiendo solamente alimentos ultraprocesados, que en realidad nosotros desde el área de nutrición, alimentos no les llamamos los ultraprocesados porque tiene un montón de cosas que nadie sabe que tiene, pero bueno, se lo lleva a la boca igual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, es otro tema como para varias horas más, pero dejo eso ahí, digamos, como para discutirlo a lo mejor en otra parte, en otra de las conversaciones que te darán en los otros viernes. Pero dejo esa mirada un poco. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí Vilma acaba de levantar la mano. Sí, breve porque sé que ya quieren terminar. Solamente para recordar que cada vez que aparece la sombra del tema de las hambrunas, también saber que existe la teoría malthusiana, de ese economista británico que explicaba que para que los alimentos alcanzaran en el mundo debía morir digamos, una determinada cantidad de población que coincidentemente eran los menos aptos biológicamente, o los que estaban determinados por la naturaleza, por sus debilidades y vulnerabilidades, para morir. ¿Sí? O sea, en eso, digamos, tampoco tenemos que ser tan, digamos, cándidos y dejarnos arrebatar con esto de las hambrunas y que lo tiran como una cuestión de que tienen la finalidad de solamente provocar el pánico. Porque si ustedes se fijan, así como Cecilia explicó esto de las hambrunas, los pueblos originarios nunca vivieron en hambruna, porque siempre sabían tener una buena convivencia con la tierra, y ellos mismos les dicen, la tierra educa al hombre. Entonces, si la tierra uno la cuida, la respeta, la madre naturaleza cuida también de sus hijos. O sea, eso me pareció como importante. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Estamos cansados? No. Bueno, por mi parte agradecerles, la verdad que comenzamos hablando de un plato de comida, de la mazamorra, y como ejemplo,
qué es lo que, el poder de la antropología de la alimentación, en donde la excusa es una mazamorra y se abre a analizar relaciones sociales, vinculaciones, relaciones del entramado cultural, en donde esa mazamorra o ese producto que yo voy a comprar supuestamente como un producto verde o como un producto agroecológico, cuidado, etcétera, etcétera, cobra determinado sentido. Y quedan muchísimos interrogantes para seguir trabajando, lo vamos a seguir desarrollando en los próximos encuentros de los días viernes, y bueno, vamos a ir soltándonos un poco más, esperemos que en los otros encuentros, y bueno, agradecerles a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por haber estado allí y bueno, habernos sobrepuesto a la situación inicial y los esperamos el próximo viernes. No, el 18. El 18. El viernes 18. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao. Adiós. Gracias. Besos a Catamarca, gracias. Chao, Gracias. chao. Hace varios años, para el 2002, un artículo de Ajá. el problema con el ejecutivo, en ese caso con los